Bueno, pues vamos a continuar. En esta ocasión, el día de hoy, nuestra ponente magistral es la doctora Karina Ramos Mosalén. Ella es egresada de la licenciatura en física por la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctora en oceanografía por la Universidad de British Columbia. Y bueno, ella nos va a platicar un poco acerca de su trayectoria también, entonces le cedo la palabra. Voy a poner mi cronómetro para no pasarme. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a dar esta ponencia en el Simposio de Estudiantes de Oceanografía Física. Me da mucho gusto porque así puedo conocer a los estudiantes nuevos, a los que ya estaban, y pues bueno, puedo contarles un poquito de lo que hago. Em, bueno, primero que nada, vamos a hablar mucho de vacas esféricas. Eh, y bueno, quizá estén, bueno, sepan acerca de las vacas esféricas o se burlen de sus amigos físicos porque usamos vacas esféricas. Pero bueno, pues el punto de esta charla, pues es contarles que sí sirven, ¿no? Este, y bueno, pues es una plática que pensé mucho para, sobre todo los estudiantes de nuevo ingreso, y espero que todos pues, se puedan llevar algo. Para los estudiantes de nuevo ingreso que quizá no han avanzado todavía tanto, tal vez hay algunas gráficas que les parezcan un poco raras, entonces pueden preguntarme al final, no hay ningún problema, pues yo veo esto todo el tiempo y me parece muy normal, ¿no? Entonces luego uno ya no piensa eh, en que estas cosas quizá no son tan naturales para todos y pues para los que están muy avanzados y tienen preguntas más técnicas, pues también podemos verlas al final. ¿Sale? Bueno, entonces les platico a sugerencia del comité organizador un poco de mi trayectoria o bueno, de lo que he hecho hasta ahora. Luego hablaremos un poco de a qué me refiero con modelación conceptual y porque pues, buscando en internet hay muchas cosas que se llaman modelación conceptual. Y luego, pues ojalá nos dé tiempo de ver pues tres ejemplos de pues, cosas que he hecho con otras personas. ¿Sale? Bueno, entonces, pues como bien dijo Citlali, hice la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Entonces, pues bueno, está. Yo soy chilanga malandrina, nací en la Ciudad de México en 1988, estuve ahí hasta que acabé la licenciatura. Y luego, pues fui a hacer el doctorado aquí a Vancouver, a la Universidad de British Columbia, en oceanografía. Después, en 2020, perseguida por la pandemia, regresé a la UNAM y aunque estuve un rato ahí sin chamba, pues luego tuve la fortuna de poder entrar como investigadora asociada al ahora Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático hasta 2024 y pues bueno, desde abril soy investigadora. También tuve la fortuna de poder venir aquí y ahora soy investigadora titular acá, ¿no? Entonces, bueno, pues acá y luego al CCC. Pero bueno, pues es lo que viene en el CV. Ahora mejor les platico cosas divertidas que no hay en el CV. Bueno, no sé si divertidas, pero que no vienen en el CV. Em, yo no tengo una historia de amor a primera vista con el océano, debo confesarlo. No toda la vida quise ser oceanógrafa y estaba enamorada del mar. Como la mitad, yo creo, de la gente que entra a física, sobre todo antes de que existiera la carrera en ciencias de la Tierra en la UNAM, pues quería ser astrónoma porque son buenísimos haciendo divulgación, ¿no? Entonces, eso quería. Pero bueno, con el tiempo, pues vi que me gustaba mucho la dinámica de fluidos y que me gustaban las ciencias de la Tierra y tomé muchas optativas desde sismología, vulcanología, cambio climático, etcétera, hasta que logré tomar algunas materias optativas en la Facultad de Ingeniería, que era donde estaban las materias de dinámica de fluidos, sobre todo las experimentales. Y luego, pues tuve la buena fortuna de que, bueno, y luego quería hacer meteorología, pero casi no había clases de dinámica de la atmósfera en ese tiempo en la facultad. Pero por suerte había una clase de introducción a la oceanografía física que daba el doctor Jorge Zavala y el doctor Artemio Gallegos. Y bueno, entonces ahí empezó, y digo, esta cosa se ve bien. Y además no es compresible, entonces está un poco mejor, ¿no? La atmósfera. Entonces, bueno, pues más bien entré queriendo ser astrónoma y salí queriendo hacer fluidos geofísicos, ¿no? Luego tuve la oportunidad de estar en Woods Hole, en una estancia, y bueno, pues ahí también me di cuenta que se podían hacer experimentos y que nos dijeran algo acerca del océano y la atmósfera, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estoy presentando, yo creo que el primer póster o segundo póster de mi vida, y luego vino alguien importante
a ver mi póster, que fue después mi tutora. Ahí la conocí. Entonces, bueno, ese es del 2012 y pues aquí estoy yo en el laboratorio. Por suerte pude seguir haciendo cosas de esas en el doctorado. Pueden ver la tecnología de punta que tenemos para manejar la mesa rotatoria, pero bueno, funciona. Y bueno, pues aquí hay una prueba de que no, el océano y yo no nos llevamos muy bien en la vida real. Esta soy yo después de alimentar muchos pececitos en la escuela de métodos de campo del doctorado que todos teníamos que pasar, pero bueno, pues ahí estoy abrazando por mi vida la botella de whisky, ¿no? Pero bueno, el punto de esto es que mi amor por la oceanografía solo crece, crece y crece. Y bueno, pues aunque hago muchas cosas conceptuales, pues quiero hacer cosas un poco más dirigidas hacia la oceanografía, ¿no? Y poderme subir a un barco sin alimentar peces. Ok, bueno. Ok, entonces ahora sí, pasando a los modelos conceptuales. Siempre hay una caricatura de XKCD para todo, y pues este no es este no es la excepción, ¿no? Entonces aquí está un estudiante de ciencias sociales, que luego dicen que son un poco sangrones porque creen que ven todo de manera súper compleja, ¿no? Pero es que no han conocido a los físicos. Entonces aquí el físico le dice, bueno, pues tú estás tratando de predecir el comportamiento de un sistema complicado, el que sea, pues ¿por qué no solamente haz una cosa más simple y luego pues añádele ahí unos términos secundarios, ¿no? Que se me acaban de ocurrir además, ni siquiera los pensé. Pues es muy fácil, ¿no? ¿A poco necesitan tener todo un journal toda una revista en su área para poder explicar esto? Pues bueno, no sean como los físicos, pero bueno, hay ciertos elementos importantes en esta historia. Uno, pues es esto de los sistemas, cuando tenemos un sistema complicado, pues queremos usar algunas aproximaciones para poder simplificarlo en algo que retenga lo que nos importa, pero que nos quite un poco las cosas pues, que no nos importan, ¿no? Que nos hace muy, muy complicado lo que queremos entender. Y luego además, pues tenemos estas correcciones de orden menor, que una vez que sepamos qué es lo que pasa, pues podemos ir encontrando poquito a poquito, ¿no? Esos son los elementos importantes. Entonces, elementos a desechar, pues la actitud. Desechen estas cosas de decir, pues solamente haz un modelo más simple y luego, pues ya, ¿no? Estudialo y listo, ¿para qué? ¿A poco te van a publicar esto? Bueno, esa no es la actitud, amigos. Es lo que puedo decir, ¿va? Entonces, bueno, nada más para recalcar algunos conceptos clave de la modelación conceptual, pues son este asunto de simplificar. Y obviamente ustedes seguramente reconocen que hacen esto todo el tiempo en sus clases, ¿no? Lo han hecho, ustedes son expertos en hacer esto. Entonces, tomamos un proceso complejo y tratamos de descomponerlo en componentes más simples o idealizadas o cosas que conozcamos. Y un ejemplo de esto es que justo me encontré que hay un grupo actualmente trabajando internacional en tratar de modelar conceptualmente el niño oscilación del sur como un oscilador, no como un oscilador armónico normal, obviamente tiene otras cosas, complicaciones, términos, pero bueno, me llamó la atención que justo es un grupo activo, ¿no? Trabajando, tratando de entender el problema de esta manera. Y bueno, ver qué cosas le pueden sacar y qué cosas. Entonces, de nuevo, al oscilador, que es nuestra vaca esférica por excelencia. Y bueno, siempre hay suposiciones que tenemos que hacer, ¿no? Pues no podemos retener toda la complejidad que tiene nuestro sistema y entonces hay que elegir, y aquí la palabra importante es concienzudamente, ¿no? Hay que poner mucha atención en qué cosas vamos a dejar de lado y qué cosas queremos quedar, ¿no? Porque si no, pues se va a volver trivial nuestro problema o va a seguir siendo súper complicado, ¿no? Entonces, bueno, ejemplos de esto que ustedes hacen en sus clases, y podría preguntarles, pero pues ya las puse ahí, entonces ya no. Pues una es que, por ejemplo, el flujo sea estacionario, que sea homogéneo, ¿no? Que no varíe la densidad, que un sistema tridimensional lo veamos como dos-dimensional, que el flujo sea laminar en vez de turbulento, seguramente se les ocurrirán muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto lo que hace es que podemos enfocarnos en distintas partes que nos importan del problema para poder aislar procesos físicos, ¿va? Y bueno, pues en verdad, ¿para qué nos sirve? ¿Sí nos sirve usar vacas esféricas o no? Pues bueno, un ejemplo de esto, aquí tenemos justamente el cañón que les acaba de enseñar Andrea. Aquí está
la bahía de Todos Santos, ¿no? Por aquí está el CITESE. Y aquí está el cañón de Punta Banda y aquí el otro cañoncito de Salsipuedes, ¿no? Y bueno, pues como bien, gracias a las preguntas que le hicieron a Andrea, sobre todo la de Sebastián, podemos ver que pues sí, las cosas son mucho más complicadas que simplemente hacer pues un cañón en una, o sea, con una plataforma recta, ¿no? Que tiene una forma muy triangular, muy bonita, que no tiene pues ningún obstáculo, ¿no? Como en este caso está el bajo este que está por aquí. Pero sí que nos puede ayudar a muchas cosas. Podemos entender la dinámica, por ejemplo, la interacción flujo-topografía, o cómo se generan las ondas, o cómo se forman los remolinos. Nos ayuda también a mejorar parametrizaciones de nuestros modelos numéricos, y yo sé que muchos usan modelos numéricos aquí, ¿no? Entonces, si puedo entender cómo funciona un fenómeno, de manera simple, pues quizá puedo encontrar una expresión empírica, ¿no? Para representarlo de manera más fácil sin tener que tener todas las escalas o muchísima resolución en mi modelo. Eso lo podemos hacer gracias también a los modelos conceptuales. Y pues también nos puede ayudar a informar las observaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, a veces hay fenómenos que pues son muy chiquitos para darnos cuenta que dónde deberíamos ir a medirlos o qué le tengo que quitar a mis datos para poder encontrarlos. Entonces eso también nos pueden ayudar, ¿vale? Y bueno, pues ¿qué herramientas usamos para hacer estos modelos conceptuales? Pues son las que ustedes usan seguramente todos los días, ¿no? También. Podemos usar herramientas analíticas, pues, que son ecuaciones generalmente, o sistemas de ecuaciones, que tengan soluciones analíticas, que puedan hacerlas con papel y lápiz. Eh, yo no puedo hacer muchas de esas, pero, pero pues alguien sí puede. Y también, pues esto podemos usarlo usando modelos ya conocidos, como el oscilador armónico u otras plantillas que podamos tener, o métodos no conocidos, como aplicando matemáticas nuevas, que, bueno, quizá no nuevas, pero que no se usaban regularmente eh, para estudiar algún fenómeno atmosférico o oceánico, ¿no? Herramientas numéricas, como simulaciones computacionales, soluciones, no soluciones numéricas para sistemas simplificados, ¿no? Es muy importante, ya que no podemos resolver muchas ecuaciones con papel y lápiz, pues poder resolverlas con la computadora. Y bueno, otro que quizá usen un poco menos, pues es usar herramientas físicas, ¿no? Como experimentos de laboratorio, en donde construimos pues símiles dinámicos de sistemas atmosféricos y oceánicos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos dos ciclones que están remolinos cerca de Japón, que pues estaban interactuando y podemos tratar de replicar eso en el laboratorio, ¿no? Siempre y cuando se sigan ciertas reglas de similaridad dinámica. Ok. Eh, entonces quisiera pasar, ahora que ya estamos más o menos en la misma sintonía de a qué me refiero con modelos conceptuales, pues a platicarles de tres ejemplos. Y les digo, ojalá me dé tiempo de hablar de todos. Pero bueno, el primero son cañones submarinos y pues bueno, por suerte Andrea ya les platicó un poquito de eso. Después vamos a hablar de, el efecto que tiene la forma de la línea de costa de la península de Baja California en la generación de distintas señales cuando sopla el viento. Y finalmente, pues un ejemplo de laboratorio con corrientes de gravedad. Y bueno, todos los ejemplos que les voy a enseñar, pues son trabajos que he realizado con muchas personas. En particular, pues pongo todas estas. Así que gracias a todos. ¿Vale? Ok, entonces, bueno, para la primera, circulación en cañones submarinos. Y aquí circulación pues puede significar muchas cosas, ¿no? Y hay muchas cosas que afectan a un cañón submarino. Por si no les había quedado claro, con cañones submarinos no me refiero a estos artefactos, armas de fuego que había en los barcos que se hundieron en el Golfo de México. Me ha pasado que me pregunten eso, eh, mis amigos matemáticos. Este, me refiero a estos accidentes topográficos que cortan la plataforma continental. Ahí por si alguien andaba dormido. Y aquí les pongo un ejemplo de lo complicado que se puede ver un sistema de cañones, ¿no? Esto es el sur de la península de Baja California.
Y aquí vemos, pues bueno, todos estos como pequeños deditos que se ven, pues son unas monstruosidades como, así como el cañón, así como el Gran Cañón, o mucho más grandes que el cañón del Sumidero, por ejemplo, ¿no? Que van hasta acá y bueno, llegan, muchos cortan hasta la plataforma continental, ¿sale? Entonces, pues es complicado, se juntan unos con otros, no tienen formas triangulares bonitas, como ya vimos en el caso del cañón de Punta Banda. Entonces, bueno, pues son sistemas complicados. Y aquí, pues bueno, también Andrea nos dijo que había alrededor de 10.000 cañones en el mundo. Aquí les pongo los puntitos, que hay algunos cañones que están alrededor de las costas de América. Entonces, bueno, el punto de esto, pues es que están en todos lados. Entonces, no vamos a ir a estudiar todos al mismo tiempo. Entonces, bueno, tratar de, pues, hacer abstracciones, ¿no? Para poder generalizar lo que pasa en los cañones. También pues son una fuente, justamente son importantes porque son una fuente de nutrientes para el ecosistema de la plataforma continental, tanto porque puede haber mucha mezcla intensa dentro del cañón, como porque también el flujo medio puede tender a ascender o a tener urgencia y eso hace que suban más nutrientes. Y además pues son lugares protegidos, entonces pues, es como un oasis perfecto y ahí en muchos de estos pues les gusta pasar el tiempo a toda la cadena trófica, ¿no? Hasta las ballenas. Y bueno, pues si son tan complicados y hay tantos y bla, 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 pues ¿cómo pelamos esta cebolla, ¿no? Pues ¿cómo podemos saber cómo se comporta el agua en un cañón? ¿Qué cosas son importantes? ¿Qué cosas deben importarme del cañón y qué cosas no me importan? ¿Qué cosas son importantes del flujo y qué cosas no? Pues es un problema que tiene muchas variables, ¿no? Entonces hay que empezar poquito a poquito. Entonces, una cosa que podemos hacer, pues es simplificar la batimetría o la forma del cañón. Otra cosa puede ser simplificar la estratificación, ¿no? Podemos ponerla lineal, podemos ponerla homogénea. Bueno, eso no nos va a servir mucho, pero pues también se puede. O podemos simplificar la estructura del flujo y los forzamientos, ¿no? No voy a poner el viento al mismo tiempo que las mareas, o no voy a poner una corriente con una contracorriente al mismo tiempo que, pues nada más una corriente que va en la misma dirección, ¿no? O al mismo tiempo que pasa un huracán o un ciclón, lo que sea. Sí, entonces aquí pues siempre acuérdense que también, o sea, está bien simplificar las cosas, pero no hay que simplificar las demás, ¿no? Siempre queremos tratar de retener eh, la física que nos interesa del problema, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay muchas cosas que pueden pasar en tu primera simplificación. Hay un montón de formas en las que puede interactuar el flujo con la topografía, ¿no? Ya dijimos las mareas, que si viene el viento, que si pasa un remolino, que si, etcétera. Entonces, primero vamos a ver solamente, como bien decía por ahí Sebastián, pues qué hace el flujo medio, ¿no? Entonces no nos van a importar las mareas y pensemos qué pasa cuando tenemos una corriente que es favorable a la surgencia en esa plataforma continental. ¿Vale? Entonces, gracias al esfuerzo de muchos modelos conceptuales que se han hecho, de observaciones y modelos conceptuales tanto numéricos como de laboratorio como analíticos, pues tenemos una buena idea de qué pasa adentro de un cañón submarino bajo condiciones de surgencia. Sí, entonces, bueno, aquí les muestro un ejemplo de uno de estos estudios. Tenemos una configuración muy simple o bueno, sí, simplificada con el modelo MIT GCM. Y lo que pusimos aquí, pues esta es la batimetría, ¿no? Lo que estamos viendo con color nos dice qué tan profundo es esto, entonces aquí está más bajito y aquí está más profundo. Y aquí vemos un cañón que hicimos con una función secante hiperbólica para que quede muy, muy bonito y regular, y ponemos dos cañones diferentes. Aquí les muestro la batimetría un cañón que se parece más o menos a un cañón que se llama Astoria, que sale ahí en el río Columbia, en el norte bueno, ahí cerca del estado de Washington, y un cañón más chiquito que está cerca de Vancouver. Entonces, bueno, lo que tenemos va a ser dos diferentes cañones, uno grande y uno chiquito, entonces ahí estamos variando la geometría, pero con una batimetría muy simplificada. Vamos a poner un flujo que es favorable a las urgencias. Eso quiere decir para el hemisferio norte, que tiene la costa a la izquierda. Ya les voy a hacer preguntas porque luego me sale la mis que tengo dentro. Este,
Y bueno, pues pusimos una estratificación lineal, ¿no? Pues eso no es la realidad, siempre hay una capa de mezcla que varía con el estado, digo, con las estaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí dejamos una estratificación lineal. Y algo importante es que usamos batimetrías con cañón y batimetrías sin cañón. ¿Por qué no? ¿No? Si es mi experimento y es mi modelo numérico, pues puedo agarrar mi pala numérica y quitar el cañón y ver qué pasa, ¿no? Entonces, una forma fácil de ver cuál es la diferencia entre tener y no tener al cañón, pues es tal cual restar esas dos simulaciones, ¿vale? Ok. Entonces, bueno, pues aquí les enseño em, dos ejemplos del el cañón grande y el cañón chiquito abajo, de cómo se ve la velocidad promediada en cierto momento de cuando está pasando esta corriente favorable a las urgencias. Sí, entonces estamos viendo en esta parte, pues como el cañón visto desde arriba, a una profundidad un poquito más arriba del quiebre de la plataforma, que lo vemos en gris. Y aquí vemos el cañón chiquito, lo mismo, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo la velocidad vertical y vemos que cuando tenemos corrientes favorables a la surgencia, pues hay, justamente, además hay surgencia adentro del cañón en este lado, ¿no? En ambos casos. En el caso del cañón grande, pues es más intensa que en el cañón chiquito. Pero también tenemos una parte que tiene subsidencia, en el lado corriente arriba, ¿no? Lo que pasa es que cuando promedio esto, pues resulta que o sea, de manera efectiva tengo surgencia dentro del cañón, pero coexisten las dos, ¿sale? Y si vemos un corte transversal, entonces aquí estamos viendo a lo largo de la plataforma, aquí vemos velocidades que entran hacia el cañón de este lado, lo mismo pasa en el chiquito, y velocidades que más o menos salen del otro lado, ¿no? Entonces, si lo piensan, entra de un lado, sale del otro, pues esto más o menos es como una circulación que va así, ¿no? Ciclónica. Entonces, esto pues, nos indica que más o menos hay como un remolino ahí, ¿no? Aquí las líneas son las isopicnas, que son las líneas que tienen la misma densidad, y vemos que del lado donde tengo bueno, de este lado se pegan las isopignas y de este lado se estiran las isopignas, ¿vale? Que pues, es un indicador de urgencia. ¿Ok? Entonces, bueno, pues gracias a todos estos modelos que hemos visto y observaciones que también se han hecho para corroborarlos, pues sabemos que más o menos, si yo tengo una corriente que va con la costa a la izquierda y pasa encima de un cañón submarino, pues se va a ver de esta manera. Es un poco lo que también nos platicó Andrea, ¿no? Cerca de la superficie, pues el flujo pasa, aunque esas eran mareas, ¿no? Pero aquí, cerca de la superficie, el flujo pasa y pues como que le da igual que haya cañón o no haya cañón, ¿no? Pero si me voy más profundo, tiende a haber una circulación ciclónica, ¿no? Aquí como que el agua se cae, se estira la columna de agua y entonces se genera una vorticidad ciclónica, ¿sale? Más abajo de ese remolino, pues tiende a haber esta corriente de surgencia, que era justamente pues esta parte que veíamos aquí, ¿no? Y toda esa agua se acumula del lado corriente abajo del cañón, ¿no? En este lado. Y ahorita les voy a enseñar cómo se ve esta agua que sube por el cañón. Y bueno, pues más abajo ya no sube nada de agua. Entonces, a esta profundidad de donde viene el agua le llamamos la profundidad de surgencia. Y ahorita van a ver por qué es importante. ¿Sale? Entonces, pues con nuestros modelos analíticos, que también tenemos uno para cuando algo es geostrófico, sabemos que el flujo que venía por acá justamente estaba en balance geostrófico, ¿no? Que pues, eso quiere decir que los términos de Coriolis balancean al gradiente de presión perpendicular a la costa que teníamos aquí. ¿Sale? Pero dentro del cañón, justamente lo que pasa es que ese balance geostrófico se rompe, ya no se puede mantener y hay un gradiente de presión que no está balanceado. Entonces, las corrientes que van afuera de la plataforma en esta parte siempre van a tratar de seguir las líneas que tienen la misma profundidad, ¿no? No les gusta cruzar isóbatas, de ahí el título de la plática. Aunque nunca lo voy a volver a mencionar, por cierto. Este, pero una vez que llegan cerca del cañón, pues se rompe ese balance, ¿no? Cambian todas las escalas importantes. Y entonces, pues como tengo un gradiente de presión que no está balanceado, el agua dice, ¿qué hago? Pues subo. Y entonces por eso tenemos como estas urgencias, ¿no? Entonces el flujo puede cruzar isóbatas dentro del cañón y acumular el agua pues de este lado, ¿vale? Pero bueno, mi punto es que hacer esta figura pues ha llevado varios modelos conceptuales, ¿sí?
Y gracias a todos estos modelos, pues sabemos que yo no hice todos, estos modelos vienen desde 1989. Gracias a todos estos modelos, podemos cuantificar o podemos saber cuál es el flujo de agua que sube casi por cualquier cañón en corrientes, en condiciones de surgencia. Está impresionante, ¿no? Sabemos que el transporte de agua pues va a ser proporcional a qué tan rápido va esa corriente que viene hacia el cañón, que va a importar la latitud a la que está el cañón, porque acuérdense que Coriolis está involucrado. Entre más al norte esté, pues más grande va a ser el efecto del cañón y inversamente proporcional a la estratificación. ¿Sale? Entonces, entre más estratificado esté el océano, pues más trabajo le va a costar al agua subir. ¿Sale? Entonces, entre menos estratificado, pues más fácil sube el agua por el cañón. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí la expresión exacta de estas cosas, pues tiene muchos exponentes diferentes y pues, no tiene caso que la ponga, pero lo que sí les puedo enseñar, y aquí perdón que no puse cuál es cuál, aquí estamos viendo el flujo de surgencia medido en varios cañones, o bueno, derivado de observaciones en varios cañones, tanto en la vida real como en el laboratorio, como en modelos numéricos, y aquí pues esa expresión pues derivada o ese escalamiento que se hace, ¿no? Y entonces, pues más o menos, dependiendo de las condiciones del cañón, puedo decirte, si tú me dices la geometría del cañón, qué tan rápido viene el flujo, cuál es la estratificación y dónde está, cuánta agua va a subir por ese cañón, ¿no? Sorprendente. Y lo mismo para saber de qué tan profunda va a venir el agua que sube por ese cañón, ¿no? Aquí igual hay una comparación entre cañones donde sí se midió la profundidad de surgencia y pues esta expresión donde F y RL dependen de otras cosas. ¿Sale? Pero aquí hay algo muy importante, sí suena muy mágico y maravilloso decir, oh, si tengo 9000 cañones puedo aplicar esto para todos. Pues no, porque había ciertas restricciones, ¿no? Dijimos al principio, que tiene que venir el flujo de surgencia de este lado, que el cañón, pues yo dije que era un cañón bonito, etcétera, etcétera, ¿no? Y una restricción muy importante es que nuestro cañón tiene que ser dinámicamente estrecho, se dice que quiere decir que el ancho del cañón pues tiene que ser más o menos o más chico o igual que el tamaño del radio de deformación de Rossi, a quien le diga algo eso. ¿Sale? Entonces no lo puedo solamente aplicar a cualquier cañón. Entonces siempre hay que leer la letra chiquita de estos escalamientos, ¿vale? Son útiles, pero hay que saber cuándo utilizarlos. Y luego estaba el siguiente elemento, ¿no? De las correcciones a siguiente orden. Entonces, por ejemplo, ya sabemos a dónde va el agua, pero ¿será que los nutrientes y otras cosas que están disueltas en el agua, que justamente es un poco por lo que nos importan los cañones, escalan de la misma manera que escalamos los otros flujos? Bueno, pues aquí hay un ejemplo con los mismos cañones. Estamos viendo a los cañones desde arriba, ¿no? Entonces aquí el flujo viene de este lado. Con color estamos viendo la concentración de un trazador. Y este contorno que dice 1 pues nos indica que si la concentración es más grande que 1, ese trazador venía de dentro del cañón, ¿vale? Entonces, de alguna manera, este contorno nos está diciendo el área de influencia del cañón en la plataforma, ¿va? Entonces, bueno, pues el cañón de Astoria, que es muy grande, pues tiene un área de influencia súper grande. Y el cañón Barkley, que es chiquito, tiene un área de influencia comparada con Astoria, pues mucho más pequeño, ¿vale? Y este, pues bueno, es un trazador, pues ahí sintético, digamos, con un perfil lineal de concentración en la vertical. Pero ahora, ¿qué pasa si yo pongo otro tipo de perfiles, ¿no? Como algo un poco más real, que no sea un perfil lineal como el azul? Por ejemplo, cómo se ve el oxígeno o el nitrato, el metano, el oxígeno, digo, el carbón inorgánico disuelto, que es muy importante para la acidificación. Acuérdense que esto está en el fondo de la plataforma, ¿no? Entonces esto podría ser pues aguas que son alcalinas o que son ácidas, ¿no? Pues bueno, resulta que el área de influencia pues sí depende de qué perfil ponga yo de estratificación, ¿no? Entonces, a primer orden, pues sí, el cañón grande tiene un área de influencia más grande que el cañón chiquito, pero pues también hay una corrección porque depende a qué perfil esté viendo, ¿no? De qué tamaño va a ser esa área. Entonces, sí, ciertamente el transporte de nutrientes va a ser proporcional al transporte de agua en buena medida, pero pues dependiendo qué trazador o qué sustancia tenga,
pues va a haber una corrección de hasta 40%, por ejemplo, ¿no? Pensando en el metano. Y bueno, resulta que también dependiendo cuánta, bueno, aquí le puse mezcla, pero en verdad el artículo es cuánta difusividad haya dentro del cañón, pues también puede cambiar el área de influencia del cañón hasta en un 25%, ¿va? Entonces, pues esto es importante pensando en lo que nos comentaba Andrea, ¿no? Entonces, algo que no sabemos, que justamente el trabajo de Andrea, pues es que hacen las mareas dentro del cañón. Antes nunca habíamos, no pusimos las mareas, solo teníamos el flujo medio, ¿no? Ahora, pues, ¿qué pasa? ¿Qué hacen las mareas adentro del cañón? Se generan ahí, llegan de lejos, se generan en el bajo que dice Andrea. Entonces aquí les muestro súper rápido eh, resultados de un modelo del MIT GCM en un dominio mucho, mucho más grande que la bahía. Aquí la bahía, esto es aquí tenemos un corte en longitud, aquí tenemos la profundidad. La bahía queda hasta acá, súper pequeña. Este es el bajo que comentaba Andrea, ¿no? Este pequeño bajo que está aquí. Entonces, primero, pues queremos ver cuáles son puntos de generación de marea interna. Y aquí, pues también, si se acuerdan de esos rayos, ¿no? Que Andrea nos enseñó en su presentación, pues vemos en velocidad vertical y en, pues como anomalía de alguna manera de temperatura, pues cómo se generan estas mareas internas o estos rayos en distintos montes submarinos, ¿no? Que están a lo largo del Pacífico. Pero bueno, pues ojalá Andrea les platique más en su próxima presentación. ¿Va? Ah, algo importante es que en este modelo solamente está forzado con dos componentes de marea, ¿no? Entonces, otra forma de simplificar, aquí dejamos la topografía real, pero pues la manera en la que forzamos es solo queremos ver qué pasa si le pongo mareas barotrópicas, dos componentes en las fronteras, ¿va? Bueno, entonces, un breve resumen de lo que vimos acerca de los cañones, ya me voy a ir más rápido. Pues es que simplificando la batimetría y las condiciones del flujo, pues pudimos entender durante, bueno, con muchos papers de por medio, cómo funciona la surgencia en cañones, ¿no? Vimos que depende, identificamos que es importante la estratificación, la geometría del cañón y la magnitud del flujo. También vimos que se pueden encontrar relaciones pues, empíricas o matemáticas para determinar cuánta agua y trazadores suben por un cañón. Y muy importante que hay ciertas restricciones para usar estos escalamientos, ¿no? Sirven muchos cañones, pero no sirven todos los cañones. Ok. Eh, entonces, el siguiente ejemplo que quería mostrarles, ya, vamos a olvidarnos un poco de los cañones, es cuál es el efecto de la bahía Sebastián Vizcaíno en la generación de señales en el sur de California, ¿va? Y aquí, perdón que no puse un mapa de dónde está la bahía, pero si piensan en la península de Baja California, pues hay un codo gigante, ¿no? Siempre se ve como, pues hay como un codito. Ese codo gigante es la bahía Sebastián Vizcaíno. Y el interés bueno, el misterio, la motivación para estudiar esto, que pues suena un poco de esotérico, bueno, no esotérico, pero un poco muy idealizado, es que Ariane Verdi y colaboradores pues sacaron este paper en el 2014, donde tenían un modelo que se llama un modelo adjunto, que funciona de una manera un poco inversa a los modelos que regularmente usamos, ¿no? Entonces, en nuestro modelo siempre forzamos, por ejemplo, le aplicamos viento y luego vemos qué le pasa a la superficie del nivel del mar, ¿no? Cómo evoluciona en el tiempo. Estos modelos funcionan un poquito al revés. Más bien para cierta respuesta de la altura del nivel del mar, pues yo trato de ver en dónde tuvo que haber soplado el viento para que se explique esos cambios de nivel del mar en ese punto, de manera lineal. Sí, entonces, bueno, pues Ariane Verdi estaba interesada en ver cómo cambiaba el nivel del mar en un punto cerca de San Francisco. Y entonces, bueno, pues en sus gráficas nos enseñan la sensibilidad de la altura del nivel del mar al viento soplando a distintos tiempos antes de que viera esa variabilidad, ¿no? Entonces, ¿dónde tuvo que haber soplado el viento en un tiempo para que se explique lo que yo veo en un punto? Entonces, bueno, pues aquí lo que nos importa es que haya colores, ¿no? Negativos o positivos, pero que haya colores. Entonces, para explicar cómo varía el nivel del mar en este punto, dijo, ah, bueno, pues tuvo que haber soplado el viento cerca de ese punto, ¿no? Por eso se ven estos lugares eh, coloreados.
Pero hay un lugar que está muy lejos que se ve coloreado y un poco separado de todo lo demás, que es la bahía Sebastián Vizcaíno. Entonces, ¿qué señales pudieron haber viajado tan rápido como para que cuando sopla el viento aquí, pues 1 hora después, o 2 horas después, o 30, bueno, ya no sé, 12 horas después, yo vea cierta variabilidad o cierta sensibilidad cerca de San Francisco? Entonces, bueno, pues Ariane siguió con su paper, nada más lo mencionó como pues algo curioso y pues ya, nunca supimos qué era. Pero luego con sus colegas, pues tratamos de ver pues, cuáles eran estas dichosas señales misteriosas, ¿no? Entonces, para esto, pues si se imaginan, tratar de ver cómo varía el nivel del mar en un punto súper lejano, pues hay muchísimas cosas que están pasando. Entonces, tratamos de hacer pues una versión súper simplificada de esto. Entonces lo que dijimos fue, bueno, vamos a ver justamente qué señales se generan cuando sopla el viento en la bahía Sebastián Vizcaíno, para ver qué cosas pudieron haber llegado hasta allá. Entonces para eso, pues pusimos una batimetría real, bueno, una batimetría real y una a la que le quité de nuevo, ¿no? Pues agarramos la pala numérica y quitamos la bahía y entonces vemos las diferencias entre estos dos. Y luego hacemos que sople el viento, pero un pulso de viento súper rápido, ¿no? Cortito, de unas 4 horas. Y la razón para hacer esto es que, pues, como no podemos poner deltas de Dirac aquí, este, pues entonces hacemos lo más chiquito que se pueda para que no explote el modelo, pero que se generen ondas de todas las frecuencias que se puedan, ¿no? O sea, que oscile libremente la superficie. Y después de aplicar ese viento, pues ya no ponemos nada más. Luego, pues vamos a tener una estratificación que en la vertical, pues sí se parece a lo que esperaríamos, ¿no? Con una capa de mezcla y pues ya luego variando un poquito aquí, pero no va a variar en la horizontal, ¿no? Y no le vamos a poner mareas tampoco, porque no queremos frecuencias adicionales. Y entonces, ¿qué pasó? Ah, bueno, primero, ¿estos eventos de viento son significativos o no? ¿Hay alguna justificación para hacer esto? Bueno, pues resulta que sí tenemos muchos eventos de viento de magnitud igual o mayor. Quizá duran más de 4 horas, no duran 4 horas, pero pues bueno, en un año, en el 2016 que agarramos como ejemplo, con datos de ERA 5, pues vimos que sí, el viento pues tiende a soplar en esta dirección, ¿no? Que sería como favorable a las urgencias. Y bueno, todos estos palitos negros, pues nos dicen cuándo empiezan estos eventos y pues contamos como 100 en la bahía, ¿no? Entonces, nada más para que vean que no, tampoco está tan terriblemente descabellado. Bueno, entonces primero podemos ver pues cuando sopla el viento qué pasa en la bahía. Aquí, espero que se vea. Bueno, pues aquí vemos la altura del nivel del mar, vemos que pues se apila primero el agua y luego cuando suelto el forzamiento pues simplemente está oscilando la bahía, ¿no? Y la bahía oscila pues como tiene que oscilar naturalmente, como cuando patean una cubeta de agua y pues oscila de cierta manera porque esa es su manera natural de oscilar. Y si agarro 3 estaciones a lo largo de la costa y veo la altura del nivel del mar, pues justamente pues, sí veo que es una oscilación, ¿no? Si regresa y la oscilación pues decae. Esta oscilación natural pues se llama Sage. Y la frecuencia natural de oscilación de la bahía pues son más o menos 4.6 horas, que queda bastante cerca de lo que esperaríamos, usando otra vaca esférica, de que esperaríamos que fuera el periodo natural de una bahía semicircular. ¿Va? Bueno, eso es adentro de la bahía. Y luego, ¿qué pasa fuera de la bahía? Aquí no le hagan caso a este panel, es que no pude quitarlo. Pero más bien vamos a ver esto. Aquí estamos viendo la altura del nivel del mar, pero la diferencia entre la corrida con bahía y sin bahía, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, digamos, el efecto de la bahía en el resto del dominio. Aquí, por aquí está Ensenada, pues nada más de referencia. Aquí está el canal de Santa Bárbara, ¿no? Entonces, lo primero que vemos es que empieza a cambiar el nivel del mar en todos lados, ¿no? Y se ve como salen unas ondas de gravedad que permean todo el dominio, pero en ciertas partes, a lo largo de la costa, pues también se ve que hay como cierta amplificación del nivel del mar, y eso tiene que ver pues con la misma topografía em, de la costa, ¿no? Entonces, lo primero que vemos es que se generan ondas de gravedad y pues que hay variabilidad extra del nivel del mar en las pequeñas bahías, ¿no? Aquí si se fijan sobre todo por aquí, o en el canal de Santa Bárbara, pues esa cosa como que oscila a su propio ritmo, ¿no?
Ok. Entonces ahora, si juntamos, si veo todos los puntitos a lo largo de la costa, que son todos estos puntos rojos, y los acomodo en el eje Y, esto se llama un diagrama de Hofmüller. Entonces aquí tenemos distancia a la bahía, ¿no? Estamos viendo todos estos puntitos. Y veo a lo largo de los días qué le pasó al nivel del mar. Entonces, aquí vemos, aquí está más o menos San Quintín, aquí está Ensenada, San Diego, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, lo primero que vemos, pues, es el paso de estas ondas de gravedad, ¿no? Es esta variabilidad que se ve, pues, como de más alta frecuencia. Esto es un zoom al primer día. Y aquí, pues, vemos que distintas bahías se amplifica o se ve de distinta manera a la altura del nivel del mar, ¿no? Que tiene que ver con su propia geometría. Pero también vemos otro tipo de señales que se propagan hacia el norte, que tienen más o menos, si ven entre esta cresta, pues como un día más o menos de periodo. Y estas ondas son ondas atrapadas a la costa, que son subinerciales, eh, viajan con la costa a la derecha en el hemisferio norte, y bueno, aquí las vemos en altura. Esta es pues nada más una foto en cierto tiempo del modelo. Y bueno, aquí vemos como crestas y valles, ¿no? Aquí lo vemos en velocidad meridional y aquí se ve también en velocidad vertical, ¿no? Que además se ven otras cosas. Pero bueno, si quieren saber más de estas ondas, pues vayan al póster de Amelia mañana. ¿Va? Y finalmente, pues, ¿cuál es el efecto en el interior, ¿no? Todo esto lo veíamos en superficie, pegado a la costa, pero ¿qué pasa en el interior del océano, en el dominio y debajo de la superficie? Pues bueno, aquí estamos viendo la velocidad vertical a dos profundidades distintas y vemos cómo hay ondas internas que radian de la bahía, pero también hay otras ondas internas que se generan cuando pasan las ondas de gravedad sobre la topografía compleja que tenemos en esta parte. ¿Va? Y aquí, bueno, pues hay muchas cosas que podemos verle a estas ondas internas. Tienen su frecuencia más grande o sus picos de frecuencia, pues están justamente alineados con la frecuencia natural de la bahía, ¿no? Que pues, de muchas nos indica que vienen de ahí. Y bueno, pues también si quieren saber más de esto, de este mecanismo, pues pueden ir al póster de Esteban mañana. Ok. Entonces, pues bueno, nada más de hacer que soplara el viento encima de la bahía y no ponerle nada más, aprendimos un montón de cosas, ¿no? Que hay variabilidad, que no sé si vieron las magnitudes, pero es bastante chiquita, muy pequeña para que la viéramos en un modelo pues mucho más complejo, ¿no? O si tengo observaciones, por ejemplo, si agarro un mareógrafo, pues quizá está más complicado que como hay tantas cosas pasando, pues está más complicado que encuentre estas señales chiquititas. Pero una vez que sabes qué estás buscando, pues entonces puedes aplicar los filtros adecuados, ¿no? O las técnicas adecuadas para encontrar estas señales. Entonces, bueno, pues aprendimos que la bahía toma energía del viento y la distribuye tanto en su sage, que luego, si se acuerdan, pues decaía y empezaba a radiar ondas de gravedad a lo largo de todo el dominio y ondas atrapadas a la costa. Y además, pues salían ondas internas, ¿no? Que es muy interesante que el sage pierde energía más por la radiación de estas ondas que por la fricción que hay con el suelo, ¿no? Pero bueno, con el flujo mismo. ¿Vale? Y bueno, pues esto, o sea, sí están muy bonitas tus señales, qué padre que ya más o menos sabes cuál es el misterio de estas ondas llegando a San Francisco, pero pues también ¿por qué es importante? ¿Por qué es relevante? Pues bueno, justo porque vimos que hay una posible ruta de transferencia de energía del viento hasta las ondas internas, que pues puede estar activo en otros márgenes continentales. Y este efecto, pues de hecho es chiquito, pero es medible y de hecho pues es una señal que puede contaminar mediciones de presión en el fondo que les interesan mucho a los geofísicos. Y bueno, pues también vimos que también le afecta a otras bahías chiquitas, ¿no? A lo largo de la costa. Entonces, pues bueno, podemos cuantificar esta variabilidad o al menos sabemos que nos perdemos si en nuestro modelo no ponemos a la bahía Sebastián Vizcay. ¿Va? Y bueno, súper brevemente, les platico nada más para que hubiera algo de laboratorio también, algo de corrientes de gravedad. Entonces aquí nos vamos a pasar de las motivaciones oceánicas a las atmosféricas. Y bueno, estas corrientes de gravedad pues tienden a ocurrir en las laderas de las montañas,
¿no? Entonces a veces se enfría muy rápido, son generalmente gobernadas por cambios térmicos, entonces, bueno, tiende a enfriarse el aire cerca de la cima de las montañas y entonces bajan este aire más denso, pues se baja por la ladera de la montaña, ¿no? Y entonces, Andrea Burgos, que ahora está haciendo el postdoc en la Universidad de Colonia, Andrea y yo íbamos juntas en la carrera y luego me invitó a participar en su artículo de su tesis de maestría. Entonces, Andrea quería saber cómo afecta la topografía de una ladera, porque hay muchísimas teorías de estos experimentos de corrientes de gravedad, ¿no? Aquí más bien les platico esto rapidísimo. Regularmente, pues ponemos un fondo plano, aquí hay un flujo que tiene, si lo hacemos en el laboratorio, pues salinidad más grande que el azul. Entonces, tenemos nuestra caja, quitamos la pared y entonces el flujo se cae, ¿no? Así como cuando se enfría el aire y se cae. Y hay pues un montón de teorías de qué cosas son importantes y cuál es la velocidad a la que baja, etcétera, etcétera. Pero Andrea quería saber, pues cuando tengo una ladera de verdad, tengo topografía, no, el piso no está plano, ¿no? Y entonces, pues quería saber cuál es el impacto de poner o no poner topografía en el entrainment, o bueno, en la manera en la que el flujo menos denso se mete o se mezcla con el flujo que es más denso, ¿no? Entonces, esto es justamente la interfaz de estos cambios de color. Y aquí tenemos pues una foto de cómo se ve en el laboratorio, usando una técnica que se llama shadow graph, ¿no? Aquí vemos a distintos tiempos cómo se ve pues, los pequeños inestabilidades de Kelvin-Helmholtz, etcétera. ¿Va? Entonces, bueno, pues yo hice como la parte numérica y ella hizo pues el experimento. ¿Va? Y pues aquí hubo muchísimas simplificaciones y aproximaciones que se hacen en el laboratorio. Número uno, pues obviamente cuando ella usó la ladera, para poner la topografía, usó una ladera del volcán Tlaloc en el Valle de México. Pero pues en el laboratorio asumimos que el flujo era dos dimensional y también y también en el modelo, ¿no? Entonces primero vamos a ver solo qué pasa en dos dimensiones, no cayendo en una ladera que tiene lados distintos, ¿no? Aquí también se tiene que usar similaridad de escalas. Yo les dije que estamos viendo un flujo que está en la atmósfera, cuya diferencia de densidad está dominada por diferencias de temperatura, pero en el laboratorio pues era un modelo mucho más pequeño, con una batimetría, o bueno, una topografía más bien, que tiene que estar exagerada en la vertical, porque si no, pues no voy a ver nada. Y usamos agua salada para hacer cambios de densidad en vez de calentar el agua, ¿no? Porque el agua se enfría muy rápido. ¿Va? Pero aquí, pues lo importante es que había este parámetro gamma, que es el que nos permitió hacer como el símil entre pues, lo que pasa bueno, y otros muchos parámetros, pero el importante aquí era ese, que nos deja hacer, pues nos importa la diferencia de densidad, sea como sea que haya llegado la densidad a ese flujo, entre la corriente que tenía originalmente y lo que tengo en la atmósfera, ¿no? Entonces, bueno, gamma. Luego hay otros muchos números que tienen que ser iguales y unos que nunca pueden ser iguales. Pero, bueno. Y bueno, pues pues también está estas aproximaciones que se hacen para decir, bueno, ¿cómo vamos a medir el entrainment y cómo vamos a medir la velocidad y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí el entrainment, pues dijimos que era una velocidad de entrainment que se tiene que medir a partir de velocimetría por imágenes de partículas y más aproximaciones y una velocidad característica. Y bueno, pues de resultados relevantes de esto fue que eh, fue interesante que logró encontrar una metodología para poder identificar o ver corrientes de gravedad usando la presión en el suelo a partir de la velocidad que midió. Entonces, esto está padre porque es más fácil medir la presión, ¿no? Podríamos ponerlo a lo largo de una ladera y entonces medir estos flujos gracias a pues, estas conversiones que encontramos. Y bueno, otra cosa pues fue que la magnitud del entrainment pues más o menos aumenta sobre la superficie rugosa, pero bueno, ahí quedó a deber a qué nos referimos con superficie rugosa y cómo medimos la rugosidad del flujo, ¿no? Para encontrar alguna relación entre estas dos cosas. Y bueno, ahora sí, ya para terminar. Nada más tres cosas que me gustaría que nos lleváramos de todos estos ejemplos pues son que estos modelos nos permitieron encontrar señales que serían muy difíciles de encontrar de otra manera, ¿no? Si estoy viendo el sistema completo o complejo.
También vimos que hay mecanismos interesantes que quizá no vemos todo el tiempo que podemos estudiar, ¿no? Como esto de la generación de ondas internas en las bahías, etc. Y muy importante es que también nos permitieron cuantificar estos procesos y poder generalizarlos, ¿no? a, a otras geografías, por decirlo de alguna manera. ¿Va? Entonces, bueno, pues, gracias por su atención y si tienen dudas, ahí está mi correo. Siempre tengo preguntas. Bueno. Muy bonita tu presentación y sobre todo pues los ejemplos que nos diste y pues el último me interesó más, obviamente, por obvias razones. Hay un trabajo antiguo de vientos catabáticos en Veracruz, que me imagino que lo conoces, de Fitzgerald. Ah, pues lo recomiendo porque un investigador de Estados Unidos, hizo una estancia en la Universidad de Veracruz y pues de ahí observó los vientos catabáticos, eh, que es bien típico, o sea, tienen pues, esa montaña en Veracruz y hay estas bajadas de vientos y a veces muy intensos y tiene ese trabajo muy bonito que yo es el único que he visto para México. No sé si a lo mejor hay más, pero no. Bueno, mi pregunta era, me imagino que los vientos catabáticos, ellos también le llaman vientos de pendiente. Me imagino que es lo mismo que tus, o muy parecido a estos vientos de gravedad que tú. Ajá, como los vientos de ladera y eso, ¿no? Vientos de ladera, Ajá, sí, es lo mismo, ¿verdad? sí. Era el comentario. De hecho, la verdad nunca he sabido la diferencia, y si alguien sabe, dígame, entre vientos catabáticos y vientos de ladera. ¿Son lo mismo? Ah, ajá. ¿Cuál es cuál? Ah, ajá, exacto, claro. Ujú. Qué envidia. Ah. Unos experimentos que hice en el proyecto DOM, Dense, Dense Water Overflow. Ahí los tengo, te los paso, porque yo no tengo chance ya de echarles el diente, pero te los puedo pasar. Oye, una cosa nada más aprovechando que me dieron el micrófono. No te preocupes por hablar de vacas esféricas, ¿eh? Porque hace unos años Javier Verón Vera nos dio una plática sobre todos los degenerados. O sea que no te preocupes. Pero las has usado, eso es lo importante. Sí, a ver si está... Sí. Ah, bueno, yo tengo curiosidad en cómo fue el setup. Sí, cómo le hicieron para hacer el experimento de las ondas de gravedad. Porque no me queda, bueno, ya he utilizado Shadow Graph antes, pero como para ver cositas en el aire, pero no entiendo cómo se hizo con el agua. Se hace igualito que con el aire. O sea, también pones la fuente, ¿cómo es? Sí, o sea, tú tienes el flujo, que lo que ves son los cambios de densidad, ¿no? Entonces, pues igual pones tu pantalla atrás y la luz adelante. No hay versiones más complicadas como con más espejos, pero sí, o sea, igualito, esencialmente. Que como lo haces, de hecho, pues se puede ver así como cuando te asomas en la alberca, ¿no? Que ves las olitas y tienes tu fuente es el sol y en el fondo puedes ver cómo justamente esas cosas. Pero si quieres una foto, luego te enseño cómo. Porque yo tampoco la vi en vivo, nunca, pero pues ahí tengo unas fotos.
Oye, un comentario así rápido. Bueno, hay vacas esféricas, pero acuérdate que son de masa despreciable. Y en el vacío. Este, el, en los de corrientes de gravedad, supongo que estás bien o super conoces todos los trabajos de Paul Linden desde los 70s, 80s o algo Mi así. abuelito académico. Ah, pues fíjate. Y lo que te iba a preguntar es si en los experimentos que están haciendo o que hizo tu compañera, la novedad es, bueno, yo no sé si ya habían hecho, yo supondría que sí, corrientes de gravedad en pendientes. Ujú. No sé si la novedad es lo del fondo rugoso o cuál sería Sí, lo. ajá, ¿Sí? hay muchísimos experimentos, o sea, sí, los primeros eran con fondo plano y quitabas la cosa y luego con tres capas y no sé qué, ¿no? Luego con pendiente y la dependencia que hay a la pendiente, etcétera, etcétera, también hay muchísimos. De hecho, hay muchos, como que lo siguiente fue como poner rugosidad, ¿no? Y cómo mides esa rugosidad, porque pues uno puede poner aquí, pues agarras cómo se ve la ladera del volcán Tlaloc en este caso, pero pues ahí va a depender de la escala a la que, o sea, si tú haces una cosa más grande, pues vas a ver más detalles, ¿no? Entonces, ¿cómo mides esa rugosidad? Que yo creo que eso fue algo que pues, no, nunca logramos cuantificar aquí porque solo hicimos los dos casos y vimos diferencias de densidad más bien, ¿no? Pero hay muchos trabajos ahora que ponen hasta, no sé, piezas de Lego de distintos tamaños a diferentes distancias, ¿no? Para ver para tratar de cuantificar, bueno, ese es un ejemplo, hay otras formas más sofisticadas de decir que es rugosidad, pero ajá, justamente lo novedoso aquí es tratar de ver cómo se modifica eso, ¿no? Ya segundo orden, ¿no? Cómo se modifica esto cuando tienes rugosidad y qué significa tener rugosidad y a qué escala importa, etcétera. Sí. Eso fue lo nuevo. Eso y medir con PIB, usando las velocidades, derivar las presiones. Eso también fue algo que no se había hecho. Y pues ver que se puede, o sea, que igual es una manera en la que podríamos medirlo fácilmente en la vida real. Sería, digo, es que me quedé pensando, pero sería físico, o sea, imagínate o imagínense todo que pusiéramos a la corriente de California yendo para el otro lado, pero pues el viento soplando para donde sopla. Este, ¿qué tendría que pasar para que hubiera surgencia? Es como, ¿cuál gana? ¿Dices? O como, Pues no, digo, yo lo que me estoy imaginando es que a lo mejor, o sea, así como comentabas de suposiciones, pues es como diciendo, bueno, si tengo un cierto tipo de balance con la corriente, pero a lo mejor si de repente rompiera el balance ujú. dinámico, pues a lo mejor, pues qué tal que la corriente de California no estuviera en balance geostrófico y entonces, pues a lo mejor Sí, pues ahí y ahí sí. tus aproximaciones ya no sirven, ¿no? Exactamente. Pero, no, digo, Y, porque ujú, por la regla de, pues, la costa, bueno, la corriente tiene que tener la costa a la izquierda, dice, pues siempre y cuando esté en balance. exactamente. También hay algo en lo que siempre nos hacemos pato y es que, o sea, sí, la corriente de California va hacia abajo en ciertas profundidades, pero más abajo va hacia el otro lado, ¿no? Y entonces, y eso es y eso llega, o sea, la parte de abajo del cañón le toca eso, ¿no? Le toca lo que está yendo al otro lado. Entonces, pues ahí está otra tesis de qué tanto, o sea, sí, ¿qué pasa si no simplificamos esa estructura del flujo, ¿no? O si más bien tenemos relajaciones y no la corriente siempre yendo eh, hacia hacia el sur. Sí, o sea, sí. Porque a veces se habla de un cierto nivel y luego dicen abajo hay otra Ajá, y abajo va para el otro lado. contracorriente, pero independientemente del nivel, todo lo que ocurre a lo largo de la costa de California es la corriente California.
Ajá. Bueno, no, la de abajo, o sea, es el sistema de la corriente de California, ¿no? Aquí Natalie no nos dejará mentir. O sea, el sistema es toda la corriente, ¿no? Y ya tiene la corriente super, o sea, la parte superficial, ajá. Ujú. Como donde da la vuelta, ¿no? La costa. Ujú. Anda. Está bien. Oye, Karina, yo tenía una preguntita del cañón. Sabes que a mí me interesa la velocidad vertical y vi que tenías upwelling en un lado y downwelling en el otro, ¿no? Ah, sí. Y comentabas que en promedio, si promediamos sobre el cañón, nos da un flujo neto cero, o sea que no, ni sube No, ni, o no. nos da un flujo neto positivo. Es positivo, esa Ajá. va. Esa era la duda en el sentido, es asimétrico. Es asimétrico. Y Es más sí. Y justamente, o sea, es interesante porque hay una asimetría en cuando tienes corrientes favorables a su urgencia, digamos, o sea, como esta, en donde el flujo neto vertical es que haya urgencia y se ve distinto, o sea, el caso del downwelling no se ve exactamente igual a este invertido. Y eso, pues, en verdad no, creo que no se sabe bien por qué es, pero bueno, hay muchos argumentos de vorticidad y hacia dónde se mueven las señales atrapadas a la costa, ¿no? O sea, en un lado va la corriente en la misma dirección que se genera la onda y en el otro va en dirección contraria. Entonces son asimétricos el Ok, upwelling y el entonces downwelling. digo, hay un flujo neto positivo y porque yo había oído hablar de que los cañones retienen carbón, son regiones son sumideros de carbono. Ah. Entonces digo, bueno, si el flujo neto es positivo, digo, ¿cómo retienen los cañones entonces trazadores? ¿Cómo retienen? Aquí hay, o sea, eso, como esto de las urgencias y todo eso, pasa, digamos, más o menos en esta región, ¿no? Y de manera, de nuevo, muy idealizada. Pero también hay, los cañones tienden a ser lugares donde pues hay flujos, justamente como estas corrientes de densidad, ¿no? Hay corrientes de gravedad y de turbidez que tienden a caerse siempre por el cañón. Entonces, sí, o sea, está esta imagen de las urgencias donde, en la columna de agua, pero si nos vamos más cerca del eje del cañón o cerca del fondo, pues ahí están pasando al mismo tiempo, pues también estos eventos de corrientes de turbidez. Y hay unas mediciones súper bonitas en el cañón de Monterrey, en California. Ahí ya le subiste Sí. la complejidad, ¿no? Es Exacto. cañón Ahí más es como, bueno, pero corrientes de ahora gravedad. también aquí, exacto, ¿no? También todo lo que aventamos, eso es otra cosa, todo lo que se avienta en esta parte, pues justamente los cañones son un camino para que todo llegue más abajo al océano profundo, ¿no? Entonces se han encontrado cantidades de porquerías en las bocas de los cañones, de basura, de... Gracias. Pero también capturan carbono por eso. Así que... Bueno, yo me quedo pensando mucho en eso de que apenas puse las elipses del viento y las pegué en la batimetría y los centros están bien cerca de las partes más profundas de las cuencas oceánicas, ¿no? Entonces, o sea, eso se me hace muy interesante porque tienes el piso del océano y eso tiene picos, ¿no? Que serían como cañones, pero son los picos de que así es la cuenca batimétrica. Y si aparte pones dónde están las altas presiones atmosféricas, o sea, están justo arriba de lo que sería tu valle. Entonces, no sé si hay, o sea, pensando en modelos conceptuales y así, o sea, esta es otra escala y así, pero pues al final siguen siendo valles topográficos y escalas de cosas que giran. Entonces, no sé si, bueno, pensando un poco en eso, si crees que llega a tener alguna relación la batimetría por ahí, porque pues son dos cosas, o sea, hay 4 kilómetros de océano en medio, pero pues también están bastante cerca de esos centros de las puntas más bajas del piso oceánico, entonces no sé. O sea, dices como pensando así en, no sé, la cuenca del Pacífico o algo así. Ajá, o sea, las cuencas no es un fondo plano, Norte. sino Ajá. que al menos las que son largas, las del Pacífico, en la parte este, que es donde están los ciclones, los anticiclones atmosféricos, los promedios,
ahí también es el punto más bajo de las cuencas. Y si ves las otras tres cuencas, las que son más cuadradas, el punto más bajo de la batimetría es el centro. Y también el anticiclón se ubica en el centro. O sea, como que yo, así chutándome el océano y viendo solo lo que pasa en superficie y viendo lo que pasa en profundidad, pues sí noto cierta, digo, no es algo estadístico, solamente es poner los puntitos y así, pero sí digo, bueno, este puntito está bastante cerca de esta parte que son las partes más profundas del océano normal, ¿no? Y estoy hablando de cosas promedio que realmente, o sea, chutándome todo, ¿no? No sé. Ah, ya, bueno, pues, ajá, es como construir tu propia vaca esférica para esto, ¿no? Eh, pues bueno, o sea, digo, es bien conocido que el que haya continente o haya mar, pues modifica mucho los patrones atmosféricos, ¿no? Que no sé si tenga más que ver con eso que con la batimetría eh, del, del océano tal cual, pero pues quizá puede haber, no sé si retroalimentaciones océano-atmósfera que hagan esas cosas. La verdad es que no lo sé, quizá, digo, no serán los mismos mecanismos que aquí, pero eh, pues, sería interesante ver este. Las pendientes, o sea, ¿qué pasa en una pendiente que va de bajada Ujú, y luego, o sea, en los picos, ¿no? ¿Qué pasa cuando algo va de bajada y luego algo va de subida? Que ujú. sería un poco entender lo que pasaría en estos valles batimétricos, ¿no? No sé si hay algo ya así, mezclando subidas y bajadas, como reacciones. O sea, sí, un poco, pero igual tendría que pensarlo más. Como, sí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta porque hay muchos conceptos que aún no, que son muy nuevos para mí, pero uno que me surgió como mucha curiosidad es que mencionabas que la ubicación, o sea, si está a izquierda o a derecha es como la costa, eso influye en como en la dirección o las corrientes que tenían que ver con las urgencias. No sé, eso, algo así más o menos fue. Bueno, Yo volteo a ver a Paulina y yo, ¿en qué van? muy bien. Esa- Ya van a llegar a eso. Sí, está muy bien. Bueno, ajá. O sea, aquí tiene que ver con que, eh, ¿por dónde empezamos? Cuando sopla el viento y estamos a ciertas escalas, eh, el efecto de la rotación terrestre pues hace que se apile el agua de un lado, ¿no? Si estamos en el hemisferio norte, pues ese efecto va a tender, bueno, a aventar las cosas a la derecha. En el hemisferio sur va a tender a aventarlo a la izquierda. Y en dinámica van a ver toda la derivación de por qué hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Y que esto viene un poco del cambio de coordenadas que hacemos, que estamos en un planeta que está rotando, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente como el efecto no es simétrico, ¿no? Importa en qué lado, en qué lado del hemisferio estoy, porque es como si estuviera rotando hacia un lado o hacia el otro. Eh, Aquí, pues el viento apila, bueno, cuando va favorable a las urgencias, es decir, cuando va así, pues va a tender a disminuir el nivel del mar cerca de la costa y aumentar en el otro lado, ¿sí? Entonces voy a tener presión más alta de un lado, presión más baja del otro lado, y eso genera pues, un gradiente de presión que es una fuerza, ¿no? Y aquí lo único es que esa fuerza, justamente que estamos en un planeta que está rotando, se va a balancear con la fuerza de Coriolis, ¿va? Esto es como una regla de la mano derecha. Y entonces mi velocidad, yo sé que tú eres físico, como en electro. Ajá, y entonces mi velocidad o el fluido pues va a tender a moverse justamente perpendicular. ¿Sí? Esto fue una terrible explicación. Espero que no falte esa clase en 2 semanas con Paulina y que te dé una mejor en dinámica el otro semestre. Bueno, esta es nada más por curiosidad. Entonces, en los experimentos de ¿cómo era? Corriente de gravedad. Esa corriente de gravedad, ¿cómo lo hicieron rugoso?
O no. Sí, que quizá no expliqué muy bien eso, pero em, esta rugosidad, en verdad simplemente fue poner la topografía a partir de un modelo de elevación del INEGI, pues. ¿No? O sea, está el volcán Tlaloc y agarró una pues de las pendientes de ese volcán con un modelo de elevación, pues tú puedes ver. A eso se refiere con rugosidad, con ponerle la topografía. Ajá, y luego pues la metió en una cortador láser de acrílico y, o sea, que fuera alta. Bueno, obviamente cuidando eh, la escala vertical, ¿no? Que tiene que estar exagerada para que puedas ver esto, porque si va a ser de este tamaño y lo pones en la escala real, pues no vas a ver nada, ¿no? Entonces tienes que exagerar un montón la escala vertical, que es otra aproximación. Y entonces por eso, o sea, ajá, por eso esto se refiere con rugosidad, simplemente a tener topografía. Sí, exacto, es como mejor pon Legos. Sí, claro, claro. Sí, sí, claro, claro, claro. Sí, eso fue uno de los problemas de por qué no se puede, o sea, por qué no pudimos encontrar ninguna relación, porque no teníamos cómo definir rugosidad, ¿no? Aquí, si lo haces de manera más sistemática, pues sí, entonces usas Legos grandes, Legos chiquitos o... Sí, sí parece. Bueno, agradecemos a la doctora Karina Ramos